Ser podcast. La misma pandemia que paralizó el mundo en 2020 está provocando movimientos políticos impensables hace un año. La decisión de Estados Unidos de apoyar la suspensión temporal de las patentes de las vacunas para producir más cantidad, más rápidamente y llegar así a todos los rincones del planeta, esa decisión demuestra que no hay dogmas cuando la política decide tratar de resolver los problemas. Tampoco hay soluciones mágicas, esta probablemente tampoco lo es. Pero es difícil asistir a la brutal diferencia en el ritmo de vacunación en las diferentes partes del planeta sin hacer nada para remediarlo. Estados Unidos no había adoptado hasta ahora otras medidas para paliar la desigualdad mundial en la vacunación, como la exportación de vacunas, por ejemplo. Ahora ya tiene inmunizada a más del 50% de su población y es cuando ha dado el paso histórico de pedir esa suspensión temporal de patentes. Europa, en cambio, asumió desde el principio el compromiso de destinar parte de sus vacunas a países terceros y ha estado exportando dosis todo este tiempo. Somos la farmacia del mundo, ha dicho hoy von der Leyen. Pero ahora tiene que decidir si secunda la iniciativa estadounidense. De momento conocemos dos posiciones. Alemania dice no a la iniciativa de Biden. España dice sí y pide a las farmacéuticas que vaya concediendo cuanto antes licencias voluntarias. El presidente Sánchez se lo ha planteado ya al resto de los países que participan a partir de mañana en la Cumbre Social Europea de Oporto. Veremos si todos los países se atreven a tomar medidas grandes ante un problema grande. Si no por justicia, por hacer todo lo posible para que los países pobres o en desarrollo tengan cuanto antes la vacuna, pues que sea por egoísmo, porque si ellos no se vacunan, nadie está a salvo. Pepa Bueno. En la cadena SER, hora 25. Y en la mesa del análisis, Cristina Monge, profesora de Sociología en la Universidad de Zaragoza. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Pepa, ¿qué tal? Miguel Sebastián, profesor de Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid. Buenas noches. Buenas noches, Pepa. Y Xavi Vidal-Folk, periodista del País. Buenas noches. Hola, buenas noches. El día en 2 minutos, Aimar. Día en el que el Partido Socialista monopoliza la crónica política con todas sus derivadas. 4 titulares, después los ampliamos. Primero, habrá primarias en el PSOE andaluz el 13 de junio. Ferraz acelera en busca del cambio. Susana Díaz plantará batalla al grito de libertad para los afiliados. Libertad. Segundo, en Madrid, una gestora se hará cargo del partido después de que esta tarde haya dimitido su secretario general, José Manuel Franco. Tercer titular, Ángel Gabilondo no recogerá el acta, tal y como ha avanzado la cadena SER y ha confirmado después el propio partido. Cuarto, Gabilondo está en observación en un hospital de Madrid por una arritmia que ha sufrido cuando iba a vacunarse antes de que le pusieran la vacuna. Por lo que nos dicen, está bien, desde luego fuera de peligro. Y curiosa portavoz, Isabel Díaz Ayuso, que ha ido a visitarle al hospital y que después, rodeada de micrófonos... Bueno, muy buenas tardes a todos. Esta mañana, cuando Ángel Gabilondo ha venido a vacunarse, antes de hacerlo se sentía indispuesto y luego ya estando aquí en el hospital, su situación, que es positiva, yo prefiero que sea el hospital, el equipo médico quien da información al respecto. Lo que sé es que se encuentra bien, que está evolucionando muy bien, que está descansando y solamente desearle que se siga recuperando porque, bueno, es cierto, que hemos pasado una campaña muy dura, que también nos hemos enfadado mucho, pero es una gran persona, está por encima de todo la humanidad. El PP, por cierto, acaba de ofrecer unirse al PP a Joaquín Leguina y a Nicolás Redondo, históricos socialistas que en esta campaña han pedido el voto para Ayuso y a los que la dirección federal del PSOE ha expedientado por ello. El PP les ofrece ahora unirse al partido cuando los propios estatutos del PP obligan a abrir expediente a alguien de su propio partido que pida el voto para candidato de otro. En Ciudadanos, Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León, llama a su partido a cerrar un acuerdo nacional con el PP. No lo llama fusión o alianza, sino acuerdo nacional que sirva para alcanzar la irrenunciable obligación de sacar a Sánchez de la Moncloa.
Un altísimo cargo de la policía, cuando se llevó a cabo el espionaje ilegal de la Kitchen, José Luis Olivera, ha sido muy explícito esta tarde en el Congreso cuando le han preguntado quién era el Barbas, porque en las conversaciones entre los imputados se hablaba de que el Barbas sabía todo lo que estaba pasando en esa operación. El Barbas o el asturiano, que era la misma persona. ¿A quién apodaban ustedes como el Barbas? El Barbas. El Barbas. ¿Podría ser Mariano Rajoy? ¿Quién es el asturiano? Pues a lo mejor es el mismo Mariano Rajoy. Está bien. Y no en Asturias, sino en Cantabria se está armando buen revuelo porque han pillado a Revilla fumando en una terraza cuando él mismo prohibió que se fumara en las terrazas. Y el puro no suyo está ahí, lo hemos grabado. No, el puro no es suyo. No era mío. Lamentable. No era suyo. Este es el vídeo que está circulando. Le acusan también de estar comiendo en el interior de un restaurante, pero no era interior, era una zona exterior con cubierta, muy cubierta. Fermín Mier, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y la oposición ha pedido la comparecencia urgente de Revilla en el Parlamento. La grabación ha sido realizada por al menos 2 hosteleros de la capital cántabra que reprochan al presidente que haya comido en un espacio cerrado, dicen, mientras los interiores de la hostelería cántabra permanecen clausurados por orden de sanidad. Lo cierto es que, como dice, Revilla está comiendo en una terraza, en una especie de reservado, separado del resto, pero en todo caso está comiendo en el exterior. En lo que sí está claro que el presidente cántabro contraviene abiertamente la normativa es en la prohibición de fumar. Se aprecia en las imágenes que Revilla está fumándose un puro mientras está sentado en la mesa. Todo ello coincide además en el día en el que el gobierno cántabro anuncia que a partir de la semana que viene abrirá el interior de la hostelería en los municipios que presenten mejores indicadores. Fermín, gracias. Un abrazo. Y en la contra de hora 25... Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepa. De todo lo que deja el día, tú te has fijado hoy en una cifra. 573.014, que son las dosis exactas de vacuna que se han administrado en las últimas 24 horas en España. Nuevo récord, Javois, en un día en el que el debate político se lo come todo. Me ha parecido una locura la cifra, pero no es la primera vez y creo que además... Creo que llevamos varios titulares ya con el encabezamiento de nuevos récords de vacunas. He perdido la cuenta. Muchos. Y yo he recordado lo fulminante que fue la noticia del virus, casi de una semana para otra, el impacto en España y con una influencia asesina. Y lo progresivo, es verdad, que está siendo su defensa, su contraataque, su inmunidad. Yo supongo que eso está haciendo de menos, creo, lo hará, desde luego, no tengo ninguna duda de que lo hará de más, el mayor milagro científico del siglo XXI, que es atajar un virus con multitud de cepas agresivas mediante 2 pinchazos. Y entiendo también que al no ser de un día para otro, ocupe esto menos espacio que las cañas de Madrid, perdón. Pero lo que estamos viviendo en estos meses es, y siento la expresión, Pepa, la hostia, me parece la hostia, porque el mundo se está vacunando al mismo tiempo. Es tan la hostia que hemos perdido la comunicación con Javois. Estaba hoy admirado del ritmo de la vacunación en nuestro país. Estás ahí, ¿no? Estás ahí de nuevo. Sí, estoy aquí, es que me han cortado la conexión. Te estaba diciendo ha sido decir la hostia y cortarse la comunicación, que tú lo sepas. Sí, yo he pensado en un sensor. Yo he pensado, dije, joder, pues sí que estamos mal, estamos perdiendo el control. Pero te estaba diciendo que el mundo se está vacunando al mismo tiempo contra un agresor global y poco a poco, paso a paso, va recuperando lo que era suyo. Las calles, los teatros, los cines, las playas, los bares, los salones familiares. Y esto, caray, emociona. ¿Y por qué te lo digo hoy? Pues mira, porque hoy he visto a muchos ancianos paseando por Madrid. Estoy haciendo un artículo y he preguntado a muchos ancianos también que hacían en la calle. Me han dicho que era la primera vez en un año que habían salido a la calle, ¿no? En estas semanas. Y me he emocionado como un niño, caray. Y no sé si como un niño, como el nieto que ya no soy. Y de verdad que le doy las gracias a quienes están haciendo posible este milagro ralentizado que estamos viendo en el mundo cuando la gente está saliendo por fin ya de sus casas.
Muchas gracias, Grabois, por fijar la mirada en este milagro cotidiano. Lo daremos con más algarabía cuando termine del todo, pero creo que es importante irlo destacando cuando se va avanzando de esta manera. Un poco de alegría, un poco de alegría. Grabois, un beso hasta mañana. Un beso, chao, hasta mañana. La noche de las elecciones, viendo la soledad con la que respondía por los resultados Ángel Gabilondo, decíamos aquí que la derrota tiene pocos padres. Esta tarde ha dimitido el secretario general madrileño y hemos sabido que Ángel Gabilondo no recogerá su acta, no será diputado, no será portavoz, por tanto, no estará en definitiva en esta legislatura madrileña. Decisión transmitida al presidente Sánchez desde el primer momento, según nos han contado hoy. Adrián Prado, buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. Vamos al detalle de la mucha información que ha salido esta tarde del Partido Socialista de Madrid. Sí, bueno, al final lo que ha ocurrido es lo que desde la misma noche electoral venían reclamando muchas voces en el Partido Socialista madrileño. Los resultados, los peores de la historia de la formación, tenían que tener consecuencias y 2 días después esas consecuencias han llegado. Primero, con la renuncia del secretario general, José Manuel Franco, ha terminado por ceder a las presiones internas. Ayer ya lo comentábamos, la reunión de la Ejecutiva Regional fue muy dura y casi de manera unánime se pidió que la dirección del partido dimitiera en bloque. Él hoy ha dado ese paso al frente por dignidad, aseguran. Nos dicen también en el partido que para evitar que los malos resultados se sigan utilizando para atacar al PSOE y al gobierno de Pedro Sánchez. El segundo movimiento, Ángel Gabilondo, que renuncia al acta de diputado. Como comentabas, Pepa, una decisión que, según hemos sabido, se comunicó a Pedro Sánchez desde el primer momento, aunque hoy mismo en su equipo mantenían que no pensaba dimitir y que su intención era seguir trabajando en la Asamblea, por tanto, ser diputado. En este caso, no solo las presiones del partido en Madrid, sino también las de Ferraz han terminado por surtir efecto. Y a partir de aquí, pues nada, se abre un tiempo nuevo en el partido que ahora queda en manos de una gestora. Para muchos socialistas madrileños supone una oportunidad, era la única salida posible, nos dicen, de renovar el proyecto, y hay quien incluso abre la puerta ya para liderarlo. Por ejemplo, Juan Lobato, número 4 de la candidatura de Gabilondo, Pepa, que esta tarde pasaba por la ventana de Madrid y decía esto. Evidentemente no descarto que vaya a presentarme, y además creo que hay que hacerlo con un equipo muy completo, con gente de todos los perfiles, con alcaldes que son nuestros referentes en Madrid. Sí, bueno, pues cuando llegue el momento veremos a ver cuál es la decisión más lógica, y entre todos la analizaremos y la pondremos sobre la mesa. Representa la postura de muchos socialistas madrileños que creen que es el momento de definir una posición política moderna, coherente y audaz para Madrid, y que ayude sobre todo, Pepa, a reconectar con el electorado socialista. Gracias, Adrián. Buenas noches. También había esta tarde Ejecutiva Federal del PSOE y se ha hablado mucho de Madrid, claro, pero todo el balance de daños se resume en una frase: lo que pasó en Madrid se queda en Madrid, aunque la campaña se diseñará desde la Moncloa. Inma Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, en realidad Pepa Ábalos ha dedicado toda la rueda de prensa de esta tarde, después de la Ejecutiva Federal, a insistir en que la responsabilidad de lo ocurrido es colectiva, en que todos tienen parte de culpa. En la Dirección Federal muchos han entendido estas semanas que la campaña se estaba planteando de una forma errática. Esta campaña, como decías, ha sido dirigida desde la Moncloa, y este asunto tiene incendiado, como ha contado Adrián, al Partido Socialista de Madrid, pero hoy José Luis Ábalos ha querido cerrar filas y no mostrar ninguna fisura que pueda terminar salpicando al presidente del Gobierno. Que nosotros asumimos colectivamente todas las responsabilidades, todas, a cualquier nivel que hayamos estado. ¿Cuál es el problema en asumir la responsabilidad? Estamos para asumir responsabilidades, para dar cuentas además. Lo que nosotros no somos de la política del desprecio a quienes han procurado aportar lo mejor, con éxito o sin éxito. Que no se espere en el PSOE un ajuste de cuentas, eso ha llegado a decir en otro momento de la comparecencia, en la que ha deslizado cierta autocrítica. Ha reconocido que no han sabido centrar el mensaje, que han tenido problemas de comunicación, que no han conectado con el estado de ánimo de la ciudadanía.
pero no ha criticado, eso sí, la oposición ausente de Ángel Gabilondo en la Asamblea de Madrid, porque entiende el secretario de organización del PSOE que un partido de gobierno que está gestionando la pandemia no puede ir a la estrategia de desgaste de otro gobierno autonómico. Para Gabilondo ha tenido Ábalos palabras de reconocimiento, porque ha venido a decir que siempre ha estado a la altura de las circunstancias y que desde el principio sabía lo que tenía que hacer, y también para Franco por dar ese paso atrás. Ayer Ferraz no tenía pensado dejar caer al secretario general de los socialistas madrileños, no querían montar una gestora, pero hoy ha sido una mañana intensa de teléfonos y de presiones del partido en Madrid que han hecho que 48 horas después la dirección federal mueva ficha. Lástima, Inma, que te pille en pandemia un viaje del presidente a Oporto, para que lo disfrutes. Sí, bueno, y en pandemia y en poselecciones, que también condiciona. Que también condiciona Oporto, siempre merece la pena. Un beso. Un beso, hasta mañana. Y antes de abrir la tertulia sobre lo que ha pasado con el PSOE de Madrid y en las elecciones madrileñas, pues desearle a Ángel Gabilondo una rápida recuperación de esa arritmia que le han detectado hoy justo antes de vacunarse, y que lo tiene en observación en el hospital, en buen estado, como contaba Ayuso, que ha ido a visitarlo. Y ahora sí, Miguel Sebastián, qué revolcón impresionante el que se ha llevado el PSOE en estas elecciones. Ha perdido 13 diputados y ha visto cómo lo superaba Más Madrid. ¿Crees que estás escuchando, en fin, el análisis, un análisis del alcance que merece una derrota como esta? Es que yo creo que hay que hacer una reflexión muy en profundidad, que yo creo que todavía no se ha hecho, ¿no? Porque aquí hay varias facetas. Está claro que lo de la pandemia ha afectado, ¿no? Y lo ha aprovechado muy bien Ayuso, la llamada fatiga pandémica. La gente está harta, y si hay alguien que le habla de libertad y de poder recuperar la vida normal, pues es lógico que la gente se sienta atraída por eso, ¿no? Pero claro, si fuera solamente lo de la pandemia, pues yo me quedaría bastante tranquilo, porque está claro que en 6-9 meses, pongamos, la pandemia terminará, por lo menos lo más gordo de la pandemia terminará, y vendrá una gran recuperación económica. Y bueno, pues si este problema ha sido por la pandemia, pues pasará, ¿no? Yo me temo que es algo más profundo, y que el partido en Madrid tiene, digamos, un problema, digamos, estructural, me atrevería a decir que histórico. Yo no sé en la gestora de hoy cuántas gestoras ha habido, ¿no? Yo recuerdo que en mis tiempos, cuando yo fui candidato a la alcaldía, a mí me dieron 3 días para irme, para no recoger el acta. A Ángel le han dado 2, ¿no? Pero bueno, o sea que más o menos estamos ahí, ¿no? Pero aquí no hubo ninguna gestora hasta mucho más adelante. Por lo menos esta vez sí que ha dimitido el secretario general, que me parece, en mi caso no dimitió, que me parece razonable, pero creo que hay que hacer un análisis en profundidad de por qué el partido en Madrid no conecta con el electorado, ¿no? Y yo creo que eso requiere, no es solamente una cuestión de cambiar los nombres. A mí me encanta Juan Lobato, me parece un candidato fantástico y además ilusionante, pero esto requiere una reflexión muy en profundidad de por qué en Madrid. Es que incluso en el año 2007, cuando estábamos gobernando en España y en plena bonanza económica, el resultado de Madrid fue muy malo, no solamente el mío, sino también el del candidato a Simancas, ¿no? El del candidato a la presidencia de la Comunidad. Y yo creo que estamos no desde entonces, incluso desde antes de esa época, sin hacer la reflexión en profundidad de qué le pasa al Partido Socialista en Madrid. En la izquierda, el único que puede mirar este momento con algo de optimismo es el partido de Íñigo Errejón, después del sorpaso que logró Más Madrid. Esta mañana en la SER dejaba reflexiones como esta. Cuando el adversario te gana, y gana legítimamente, es que ha entendido algo del ánimo social que a lo mejor el resto hemos entendido menos. Nunca entenderé esta especie de, o sea, llenarse la boca hablando de pueblo y luego insultar al pueblo cuando toma decisiones que no te gustan. Yo creo que hay que persuadir más y regañar menos. Y más sobre los errores de la izquierda. Al adversario, y en este caso a las derechas, hay que salir a disputarles no el pasado, sino el futuro. Creo que no hay que librar las batallas en pasado, ni con nostalgia, ni... En Más Madrid hemos intentado hacer eso, y creo que los resultados lo avalan. Xavi Vidal-Folk. Yo creo que el Partido Socialista está ante una situación complicada, ¿eh? No es un puro revés coyuntural que haya que hacer una reflexión y tal, no, está delante de una catástrofe. Está delante de una catástrofe, entre otras cosas, porque es una catástrofe, un revés como este, en que
no es que partiera de muy bajo, no, es que era el partido ganador de las últimas elecciones, y ha quedado el tercero. Hace solo 2 años, Hace solo 2 años. Hace solo 2 años. Y quiero decir, no es que... Pues debió conectar hace 2 años y ahora no ha conectado. ¿Y qué ha pasado? Bueno, desde fuera lo que se ve es que es un partido en el que, digamos, tiende al poder absoluto, ¿no? A un poder, digamos, que lo ocupa todo el espacio, todo el aire, ¿no? Lo ocupa todo. Claro, cuando eso sucede y hay un revés, entonces el revés se cierne sobre quien lo ocupa todo, ¿no? Porque si lo ocupas todo eres muy vulnerable al más pequeño revés, a una chincheta. No te estoy entendiendo, Xavi. Digo que el Partido Socialista lo ocupa todo, digamos, si ha mandado en estas elecciones Moncloa y el presidente del gobierno y su asesor principal, quiere decir que pues también debería afrontar esta situación, ¿no? Y para mí peor que la derrota es el hecho de que la noche electoral de la derrota, digamos, el candidato esté ahí solo y que digamos, las imágenes que tenemos de visitas al hospital donde está ahora sean de su ganadora, no de su colega y de su presidente. Es decir, a mí me parece esto desde un punto de vista humano, y supongo que todo esto de la política algo tendrá que ver con lo humano. ¿En qué está pensando Pedro Sánchez? ¿Está pensando ya en cómo ahora hacer papilla a Susana Díaz, que bastante papilla está hecha? Es decir, ¿es esa la oferta que hacen? ¿Un ejército que no cuida a sus heridos es capaz de ganar la siguiente batalla? Bueno, que se lo hagan mirar. Me parece. Cristina. Bueno, tienen que hacerse mirar muchas cosas, porque fijaros que el discurso oficial dice lo que pasa en Madrid se queda en Madrid, pero es que ni siquiera en Madrid, ¿no? Porque para saber qué ha pasado en Madrid hay que hacer todas esas preguntas que se estaban formulando ahora mis compañeros de mesa, ¿no? Sobre todo en un momento de cambios sociales tan rápidos como los que estamos viviendo. La sociedad está atravesada por corrientes de fondo que cambian de manera continua. Y para ser capaces de entenderlas, no solamente de analizarlas, sino también de entenderlas, hace falta tener una serie de dispositivos, de sensores y de sensibilidades que permitan entender lo que está pasando en un estado de ánimo y en una sociedad. Probablemente las personas que diseñaban la campaña de Ángel Gabilondo carecían de esos sensores o no les llegaba bien la señal, por lo que fuera, ¿no? Y probablemente por ese motivo éramos muchos los que decíamos que no estábamos entendiendo la campaña, una campaña que era errónea en el sentido de hacia qué tipo de votante se dirigía, cómo perfilaba la personalidad del candidato, etcétera, etcétera. Y fijaros qué curioso. Lo que en Cataluña resultó un éxito, que era ese perfil de Illa como un hombre sensato, sereno, dialogante, tendiente al pacto, tampoco se debió analizar muy bien. Porque si se hubiera hecho, se hubiera llegado a la conclusión de que ese perfil triunfó porque estaba en el seno de una sociedad que lleva ya muchos años harta del conflicto, harta de la tensión, y empezaban a decirnos ya todos los estudios, hacía ya tiempo, que empezaba a haber un sector del electorado que buscaba eso, que buscaba un talante dialogante para empezar a llegar a acuerdos. En Madrid, en absoluto. En Madrid lo que nos están diciendo los estudios es más bien lo contrario, ¿no? Es decir, no es esa situación. Todo esto en un marco de una campaña polarizada, tan polarizada como previsible era que así fuera, pues bueno, pues probablemente el diseño de campaña no ha sido lo más acertado. Pero el diseño de campaña no es un problema de comunicación, que esto es una cosa que dicen siempre los perdedores de las noches electorales y que a mí me resulta realmente un poco indignante, ¿no? ¿Cómo se puede decir que perder unas elecciones es un problema de comunicación? Diciendo eso, lo que se plantea es dejar de lado la responsabilidad política y decir algo así como: hemos hecho muchas cosas y lo hemos hecho muy bien, pero no lo hemos sabido contar. Pero malos lemas. Eso es. Bueno, pues si no lo has sabido contar, ¿no?
si has tenido malos lemas, igual es que no lo has hecho tan bien, porque el contarlo en política forma parte del hacerlo. Y eso es una cosa que yo no sé cuándo a los líderes políticos se les va a meter en la cabeza, sobre todo cuando vienen mal dadas, ¿no? O sea, yo entiendo que las noches electorales de derrota pues son momentos donde, bueno, pues las emociones están a flor de piel y probablemente nadie tiene lo que hay que tener, esa entereza, ¿no?, para salir con un discurso muy coherente. Pero claro, denota una falta de articulación y una falta de cohesión en lo que es una estrategia política. Entonces, si se tiene que quedar en Madrid, por lo menos que se quede en Madrid, pero en profundidad, ¿no? Y que lo hagan aunque sea internamente. O sea, yo tampoco voy a pedirle a nadie que se haga un harakiri en público porque me parece que eso es un acto de crueldad. Pero sí que internamente lo hagan, porque si lo hacen bien pueden salir fortalecidos. Pero si no lo hacen o lo hacen mal, entonces es que los problemas seguirán creciendo y dentro de 2 años Madrid vuelve a acudir a las urnas. Sí, no hay por lo tanto, yo creo que les corre prisa. Ya, y no hay duda, por lo que hemos escuchado esta mañana en Hoy por Hoy, de que Rejón está leyendo esta coyuntura con un PSOE golpeado y un Podemos que se conforma con salvar los muebles como una oportunidad para relanzar su fuerza en otros territorios con vocación estatal. Al final, ¿veis espacio, Xavi, a la izquierda del PSOE para una formación equivalente a nivel estatal de lo que propone Más Madrid, de lo que ha sido Más Madrid en esta convocatoria? Yo creo que Mónica García ha hecho una campaña excelente, porque ha hecho la campaña además en la que ella estaba cómoda, que no ha sido el caso de Ángel Gabilondo, que ha tenido que hacer, o en fin, no ha logrado imponer un estilo de campaña que era el suyo propio, el de un gran caballero, progresista, tolerante, integrador, y entonces ha ido haciendo dientes de sierra. Bien, Mónica García ha hecho eso, han dibujado una crítica su partido ha dibujado una crítica de la gestión de la presidenta cesante y ahora entrante, muy precisa. Ha planteado alternativas, unas mejores, otras más discutibles, pero todas entendibles. Y ha conectado con una sensibilidad que es muy europea, que tiene que ver mucho con, bueno, no sé si es totalmente verde, pero que tiene ese tono verde, ese tono que también tienen, por ejemplo, en Cataluña los de Iniciativa per Catalunya, o que tienen sus colegas valencianos. En fin, creo que han hecho una muy buena campaña. Es decir, que esto sea extrapolable inmediatamente, que eso no sé qué, que a lo mejor ese sea el relevo de algunas quintas dirigentes del Partido Socialista, pues tampoco sería raro. Es decir, vamos a ver, ahí ese es el aspecto más interesante de esta campaña, porque ha sido el más innovador y al mismo tiempo el más clásico, porque ha dado de respuesta a los problemas concretos, ¿no? Y sobre todo no se ha dejado seducir por el ritmo de la campaña del todo o nada, del populismo contra el populismo, de polo contra polo, etc. No, vamos a discutir. El polo no es por el polo, es por lo que haces, no por quién eres, ¿no? Yo creo que ese grupo tiene, y esa líder tienen futuro. No sé cuánto ni sé de qué manera, pero desde luego lo tienen. Miguel, experiencia regional, extrapolable al resto de España o relevo de alguna quinta del PSOE, como dice Xavi. Yo creo que un poco de todo. Vamos a ver, es verdad que aquí hay un problema estructural con el Partido Socialista en Madrid, eso me parece que es evidente y lo tenemos desde hace casi décadas, pero desde luego por lo menos de hace 15 años, eso es evidente. Ha habido un problema con la pandemia y con la fatiga de la pandemia que ha aprovechado muy bien Ayuso de forma muy inteligente, eso me parece que también es evidente. Y luego yo creo que ha habido un castigo al gobierno de coalición, porque ha sido castigado tanto Podemos, que a pesar de que ha bajado a la arena su propio líder, pues no ha tenido un buen resultado y se ha tenido que ir, como al PSOE.
Yo creo que al PSOE, al gobierno del PSOE le perjudica la presencia de Podemos, y a lo mejor a Podemos también le perjudica estar, no lo sé, en el gobierno del PSOE. La prueba es que el partido de la izquierda que no está en el gobierno, que es Más Madrid, ha salido beneficiado, no se ha visto afectado. Por lo tanto, hay algo de castigo al gobierno. Yo creo que eso también se lo deberían mirar, porque decir, no, esto es un problema de Madrid y serán, pues, como en 2007, ¿os acordáis que en 2007 tuvimos un mal resultado, Simán Casillo, y luego en 2008 Zapatero tuvo muy buen resultado en las generales? Me temo que esto no es lo mismo. Creo que aquí hay en parte un castigo al gobierno de coalición, y eso yo creo que, espero que el partido y, digamos, Ferraz y el propio gobierno tomen nota, ¿no? Cristina. Bueno, eso es posible que así sea, lo que pasa que las postelectorales nos lo dirán, ¿no? Nos ayudan siempre mucho a saber este tipo de cosas. Con lo que preguntabas, Pepa, del fenómeno de Más Madrid, que creo que es una pregunta que está en el aire estos días, ¿no? Esto es extrapolable, no lo es, etcétera. A ver, es un fenómeno que se está dando de una manera relativamente similar en muchas de las grandes capitales europeas. Por supuesto en Alemania, en Francia también, en torno a la figura de Anne Hidalgo, alcaldesa de París, aunque por la parte socialista. Es decir, surgen liderazgos, por cierto, muchos de ellos, casi todos de ellos de mujeres, de una edad parecida a la de Mónica García, 40 y tantos, entre 40 y 50, ¿no? Por decir algo así, profesionales, que representan muy bien un sentir verde, que es una especie de ecologismo, vamos a llamarlo 2.0, ¿no? O evolucionado. O sea, no son los verdes de los años 70, por supuesto, sino que es una ecología mucho más centrada en el territorio y que además se comparte con otros valores. Por ejemplo, con el tema del feminismo, con cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida, con cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la jornada laboral. Es decir, parten de esa filosofía, pero luego lo transversalizan de una forma mucho más amplia. Suelen ser partidos que se dirigen y que tienen éxito entre clases medias, formadas, con una formación media alta, con una renta media o media alta también, y es un fenómeno típicamente urbano. Hasta ahí yo creo que Más Madrid es una idea muy homologable con ese tipo de partidos. Incluso el discurso que han hecho, la campaña que han hecho, es también bastante similar. La gran pregunta es, ¿esto puede tener cabida, puede tener éxito en otras comunidades autónomas o en otras regiones? Yo me atrevería a aventurar. En ciudades de tamaño medio o grande, por supuesto Barcelona, pero también Valencia, Zaragoza, Sevilla, Bilbao. Málaga. Yo creo que Málaga, efectivamente, podría ser viable una opción de este estilo, siempre y cuando se cuente con organizaciones o con personas que conozcan bien cada territorio. Porque, por cierto, esta es otra de las enseñanzas que tenemos que sacar, ¿eh? Un partido que en Cataluña quedó absolutamente denostado hace 2 meses, aquí es el gran vencedor. Entonces, ojo con las peculiaridades de los territorios, que aquí hay mucho tema para analizar, como decíamos, ¿no? Pero si consiguen entroncar con organizaciones o con personas que son capaces de ejercer ese liderazgo desde esa óptica en ese tipo de ciudades medias, yo creo que sería posible. ¿Cuál es para mí el gran reto y el gran desafío que tienen en estos momentos Más Madrid, convertido en Más País o en lo que sea? Todo lo que tiene que ver con la España vacía, todo lo que tiene que ver con la despoblación, que además es un sector y son unas zonas donde los temas ambientales, por ejemplo, se perciben de forma diferente. Muchas veces se han percibido como cargas más que como beneficios, y entonces ahí hay todo un trabajo que hacer. Por lo tanto, yo creo que depende un poco de cómo se vayan configurando alianzas en territorios que pueden ser más o menos aptos por el tipo de ciudad o por el tipo de territorio que sea, y por otro lado, por cómo se aborda ese desafío en la España vacía. Hablamos de la izquierda hoy después del batacazo en las elecciones de Madrid. En la Ejecutiva Federal del PSOE de esta tarde se han ocupado también de la que puede ser la siguiente parada del tsunami que se originó en Murcia, ¿se acuerdan? Ante la posibilidad de que Moreno Bonilla siga los pasos de Ayuso y adelante las elecciones autonómicas, el PSOE trata de reorganizarse a tiempo en mitad de la tormenta. Y ojo, porque no está el año como para pronosticar repercusiones. Ferraz iba a convocar primarias anticipadas para tratar de relevar a Susana Díaz y ella se ha adelantado anunciándolas unas horas antes. Así que habrá primarias. La Ejecutiva Federal ha decidido hoy que sean el 13 de junio. Díaz se presentará y competirá con el que por el momento es el candidato de Ferraz, Juan Espadas, el alcalde de Sevilla. José Manuel Rebolo, buenas noches.
El proceso de primarias ya ha arrancado aquí en Andalucía con ambos candidatos pidiendo que se construya y no se confronte. De un lado, Susana Díaz, que se disputará ser la cabeza de cartel a la Junta y borrar la losa de ser la candidata socialista que la dejó escapar tras casi 40 años. Díaz se enteró de la convocatoria de Ferraz por la cadena SER y pide ahora que no haya empujones. Tuve conocimiento por un medio de comunicación, que creo que en la tarde de ayer fue quien dio la noticia. No hay más salida que la unión. Recuperar ese partido que tiene que ser el PSOE de Andalucía, de altura de miras, sin empujones, que los empujones nunca llevan a nada bueno. De otro lado está el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que lleva demorando el anuncio de su candidatura desde hace meses. De perfil moderado, Espadas es abogado y especialista en política medioambiental, rama en la que ocupó varios cargos en la Junta de Andalucía hasta llegar a ser consejero de Vivienda hace 11 años con Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Ahora Espadas pide que no haya confrontación en el proceso. Yo creo que hay que abandonar cualquier tipo de confrontación y, por supuesto, unas primarias no son una confrontación entre compañeros, son un debate de ideas y de propuestas. Y ahí me van a encontrar. Así que gracias, efectivamente, por haber tenido algunos la paciencia de esperar a que esta decisión se produjera y, evidentemente, pueden contar conmigo para ello. Serán los más de 44.000 militantes socialistas de Andalucía quienes decidan quién se pugnará el regreso al Palacio de San Telmo. Por cierto, que Susana Díaz se ha subido al carro de la palabra de moda, libertad. Que sean los militantes, los verdaderos protagonistas, quienes tomen la decisión libre, en libertad, sin imposiciones y con autonomía. Libres y en libertad, ¿eh? Libertad va a ser la palabra de moda en la política esta temporada. El PSOE ha perdido Madrid, por lo menos en unas autonómicas, perdió Sevilla en unas autonómicas, le fue bien en Cataluña porque, en fin, le fue muy bien con ella, pero no es el granero que fue. Esto es relevante, Cristina Monge, ¿no? Un partido de gobierno de ámbito estatal como el PSOE necesita, por ejemplo, recuperar Andalucía. Hombre, que además ha sido uno de sus feudos históricos, ¿no? Por muchos motivos. Lo que pasa que, efectivamente, es curioso que ahora mismo la relación de lo que podría ser el partido, el federal, ¿no? Con muchos territorios, pues es una relación conflictiva, incluido con el propio territorio de Madrid, ¿no? El propio Partido Socialista de Madrid. Y un partido tiene más capacidad de tener éxitos, más capacidad de influir, más capacidad de crecer, en España al menos, eso lo sabemos ya, en la medida en que su implantación territorial es más consistente, es más fuerte, es más sólida. Realmente la relación que en estos momentos tiene el PSOE federal, ¿no? Ferraz, por llamarlo de alguna manera, con muchas de sus federaciones autonómicas, no es la más saludable. Y eso hace que un proceso que podría servir para generar debate, abrir ilusión, fomentar la participación, etcétera, etcétera, es decir, unas primarias bien hechas, al revés, se convierta en una sangría. O tenga muchas posibilidades de convertirse en una sangría. Vamos a ser cautos, ¿no? Pero es curioso cómo en procesos de primarias, en un país además como es España, en el que las primarias tampoco hace tanto que las hemos incorporado, y no sé yo si de una forma muy sana y muy adecuada, lo que en otros sitios es una oportunidad de apertura, de dinamización, de abrir el partido, de dinamizar, de alguna forma de darle vida a esas agrupaciones y a esos militantes, ¿no? En torno a una elección de un compañero o de una compañera, pues se convierte pues en una guerra fratricida y en una sangría. Yo creo que ahí hay un problema importante que ahora vamos a ver en Andalucía, que se ha visto ya en otros territorios históricamente y que, claro, lo deja muy debilitado en un momento en que además, ojo, porque la izquierda del PSOE en Andalucía tampoco pasa por sus mejores momentos. Sabemos que Podemos se desintegró prácticamente. Y por lo tanto hay unos movimientos allí que vamos a ver finalmente cómo quedan constituidos. Xavi. Pero ¿podemos creer que hay algo más que una guerra fratricida? A mí me gustaría creerlo, porque me gustaría que, en el caso de Andalucía, me gustaría, porque me gusta que los partidos, dijéramos, sean muy propositivos y muy constructivos y que compitan internamente y esto, y más en el partido de gobierno, ¿no? Yo creo que hay una cuestión previa. Antes Miguel decía una cosa muy sensata, es decir, algo del castigo al gobierno ha habido en la elección de Madrid, y lo ha dicho moderadamente. Seguramente es más que algo, es bastante mucho, ¿no? Entonces, en cierta forma,
el presidente del gobierno ha tenido suerte de que, digamos, ese castigo se haya dado en una, digamos, en una elección que teóricamente no le tocaba a él, ¿no? Entonces tiene una gran oportunidad. Tiene la gran oportunidad de cambiar cosas. Él, su gabinete también, digamos, porque yo creo que es el primer tropiezo muy serio de esta leyenda en la que basaba el carisma, pues de llanero solitario rebelde respecto a lo establecido, que lo basaba en éxitos y en baños de masas y en éxitos electorales, y esta vez ha sido la primera ruptura de esto. Porque efectivamente esta no es, digamos, al final la factura, digamos, se le imputa a él. ¿Con justicia o con injusticia? Yo ya no entro en esto, no sé qué porcentaje hay, pero es así, en política lo que parece ser es. Entonces, ahí hay una cuestión previa a cualquier primaria, a cualquier competición sana, es decir, el líder del PSOE está dispuesto a entender, en hacer esfuerzos para asumir la elección que también le toca a él, o está ausente de esta elección y se la delega a Ábalos. Esto es previo a todo. Y si la elección es esta, digamos, hay que ir, digamos, lo que más le conviene a los socialistas andaluces es ir a una batalla intestina. Vamos a ver, y los ciudadanos, ¿cómo lo vamos a mirar esto? ¿Desde el tendido o cómo lo vamos a mirar? Aplaudiendo mientras, digamos, uno se machaca al otro, porque está muy bien el alcalde de Sevilla diciendo no, esto es una confrontación de ideas. Bueno, no sé de qué ideas. Yo pensaba que más o menos todos tenían un cierto cuerpo doctrinal parecido. Es decir, bueno, ¿hay algún... ¿es una confrontación de ideas o es, dijéramos, el remate de una operación que hace tiempo que está en marcha, ¿no? Digamos, del disidente, de lo que antes era el poder del partido y ahora pues son los disidentes, etcétera, en la figura de Susana Díaz. Eso es lo que tiene que decirse a sí mismo, yo creo, la cúpula del partido en este momento, y reaccionar en consecuencia. Y a lo mejor, no lo sé, tampoco sé si Susana Díaz ha acabado o no su ciclo, lo iremos viendo en estos tiempos. Es muy difícil un retorno al poder después de haberlo ejercido de una forma tan importante. Es muy difícil, ¿eh? Entonces, pero no podrían intentar hacer esta confrontación de ideas de una forma generosa, de una forma que dijeran, bueno, que la gente lo mirase un poco con cariño. Vamos a verlo. Miguel. Lo que pasa, Xavi, es que hemos empezado mal, porque yo creo que Susana se ha precipitado al presentarse ya, cuando todavía no estaban, digamos, ni convocadas las primarias, ¿no? Yo creo que... A ver, yo siempre he defendido las primarias, me parece que las primarias pues le dan transparencia al proceso de selección de los candidatos, le hace participar a la gente. Me gustaría que las primarias fueran abiertas a los no militantes, pero bueno, a la americana, ¿no? Pero que son las auténticas primarias. Claro, eso ya es mucho pedir, pero bueno, a mí me gustaría eso. Ahora bien, también reconozco que las primarias son un arma de doble filo y por eso hacerlas en momentos de turbulencia es un poco arriesgado, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí puede acabar aquello en una escabechina, vamos, una guerra civil, ¿no? Eso sería muy malo, ¿no? ¿Cómo se evita? Pues se evita con algún tipo de pacto
de acuerdo, ¿no? Y claro, lo que pasa es que hemos empezado mal, porque si ya Susana se adelanta presentándose casi sin estar convocadas, pues ya es un mal comienzo, ¿no? Y luego yo creo que Susana no puede jugar el papel de rebelde que jugó Pedro Sánchez hace años, ¿no? Porque Susana ha sido establishment prácticamente toda su vida, ¿no? No solamente por haber sido presidenta de la Junta, sino porque representaba el establishment del PSOE, digamos, del Comité Federal en la época esta en la que Pedro Sánchez pues fue, digamos, derribado, ¿no? Entonces, claro, no puede jugar el papel de rebelde porque no lo ha hecho en el pasado, ¿no? Y yo creo que al final tendrá que haber un pacto y en ese pacto, pues un poco también como hacen los americanos, pues tú te presentas Kamala Harris contra Biden, pero luego vas juntos en el ticket, o Obama con Clinton, ¿no? Con Hillary Clinton, etcétera, etcétera. Yo creo que algo de eso tendrá que haber aquí, ¿no? Lo veremos, Miguel. Pero ojalá. Lo veremos, porque queda muy poco para el 13 de junio, para el Día de San Antonio, por cierto. Van a ser las primarias en el PSOE. Vamos a avanzar porque estamos a 3 días de que decaiga el estado de alarma y el debate sobre el amparo jurídico que van a tener a partir de entonces las comunidades autónomas no puede estar más abierto todavía. Y por cierto, la alta judicatura, digamos que no ayuda a aclararlo, porque hoy un informe técnico del Tribunal Supremo planteaba dudas sobre el decreto del Gobierno que establece que es el Supremo el que tiene la última palabra en caso de que los tribunales de cada comunidad tomen decisiones dispares. Se ha armado el consiguiente revuelo con ese informe, tanto revuelo que el propio tribunal ha salido a decir que ese informe no tiene tanta relevancia. Y entonces la pregunta es, ¿con qué intención se publica, Aimar? Mira, el texto lo ha publicado el Gabinete Jurídico del Supremo. Es una nota que insinúa más de lo que dice, porque deja caer que puede haber puntos inconstitucionales o fuera de la ley, pero lo deja caer. Utilizan la fórmula de decir: en esta nota no se va a examinar el problema de la posible insuficiencia legal o de la inconstitucionalidad. Ambas cuestiones requieren de un estudio profundo que ahora no puede abordarse. ¿Entonces qué abordan? Claro, entonces la constitucionalidad o la legalidad no se va a examinar en esta nota, pero queda insinuado. Y a partir de ahí plantean pegas técnicas, como que no se concretan si los días para recurrir son días hábiles o naturales, o que no queda claro en qué punto puede intervenir la abogacía del Estado. Bueno, horas después, el presidente de la Sala Tercera, César Tolosa, ha publicado otra nota en la que dice que quiere hacer constar que se trata de un informe interno, provisional y no vinculante, y que no anticipa la postura del tribunal, que el documento no vincula en modo alguno a los magistrados que serán los encargados de decidir sobre este tipo de recursos. Para entonces ya todo el mundo decía que había dudas de constitucionalidad en el decreto. Lo cierto es que el cambio que incluye el decreto, esto es, que los gobiernos autonómicos puedan recurrir al Supremo si los tribunales de justicia autonómicos les tumban sus medidas, pues beneficia a comunidades como Euskadi, a la que sus jueces le ha tumbado muchas medidas. Bueno, pues Urkullu dice que él al Supremo no recurre. En principio tengo que esperar a lo que sean las decisiones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y en su caso también de las medidas que nosotros vayamos a plantear, pero insisto, las medidas que vamos a plantear en todo caso serán medidas que cuenten con garantías. No podemos arriesgarnos a periodos de indecisión, de incertidumbre ante lo que pueda ser recursos o no recursos, con lo que pueda ser la pérdida de efectividad de las medidas. Quien no va a recurrir al Supremo, o al menos no de momento, es el Gobierno de Baleares, después de que el Tribunal Superior de Justicia de las Islas haya sido el primero en avalar las medidas aprobadas por el Ejecutivo Autonómico, y entre ellas mantener el toque de queda y la limitación a 6 personas en las reuniones. Fernando Álvarez Osorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, muy buenas noches. Buenas noches. Lo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Baleares es avalar que una comunidad autónoma pueda limitar un derecho fundamental sin estar amparada por el estado de alarma. Es avalarlo desde la Ley Orgánica 386 de Salud Pública, y en la medida en que esa ley, a mi modo de ver, lo que contiene es la consagración de una especie de estado de necesidad, cuando lo que se adoptan son medidas generales y no medidas concretas contra personas individualizadas. Bueno, pues es el único sustento, es que es la única arma que ahora mismo contamos en nuestro Estado de Derecho
para poder tomar medidas contra la pandemia si no estamos bajo la cobertura del estado de alarma. Por lo tanto, la corresponsabilidad que en este momento van a tener o tienen los jueces ya es alta. En cierta forma ya hay quien ha dicho que estamos a partir de este momento en un gobierno de los jueces y creo que nos falta razón. Le iba a preguntar porque hay juristas que dicen que pasamos de un estado de alarma a un estado judicial. Claro, es que en el fondo, y eso en el dictamen del gabinete técnico que se ha filtrado, pues se viene a decir, es decir, a los jueces se les está haciendo corresponsables de medidas que corresponden al poder político. Además, se obliga a que adopten medidas o tomen una resolución de autorización sobre una norma general, es decir, que afecta a miles de ciudadanos. Es raro, es un supuesto que de verdad no parece encajar bien en nuestra estructura jurídica, en nuestra cultura constitucional. Cuando se suspenden derechos o se limitan derechos con intensidad, están los estados de excepción, está nuestro estado de alarma, pero es cierto que si el 9 de mayo decae el estado de alarma, lo único que nos queda es esa vieja ley del año 86 que estaba pensada para una epidemia, para personas concretas, para que en ese momento la autoridad sanitaria pudiera llevarlas al hospital e inmediatamente solicitar la ratificación judicial. Que exista la oportunidad de recurrir al Supremo ayuda a que se unifique la doctrina rápidamente. Siempre bajo la presunción de que el Supremo va a aceptar lo que digan las comunidades autónomas. Y lo estabais comentando. El problema está en que si el Supremo va a plantear problemas de constitucionalidad, no podemos encontrar con un Supremo que plantee una cuestión de inconstitucionalidad, que lo que hace es suspender el procedimiento. Por lo tanto, esa comunidad autónoma se queda sin cobertura ninguna para poder atender el peligro y el riesgo de transmisión del coronavirus. Y en segundo lugar, evidentemente, hay una doble instancia. Evidentemente, si el Supremo habla, cuando hable, aunque sea para decidir si autoriza las medidas concretas de una comunidad autónoma, es cierto que muchas de estas medidas serán copiadas en otras comunidades autónomas y estará dando pautas. Ya. De la nota del Supremo de hoy, del Gabinete Técnico, se deduce que puede haber un problema de constitucionalidad porque dice que no entra en el fondo del asunto. Se deduce que puede haber un problema de constitucionalidad si es cierto que afecta a derechos fundamentales y está en el límite. ¿Por qué? Porque efectivamente aquí lo que se está diciendo es que se tiene que autorizar pues los confinamientos o se tiene que autorizar los cierres perimetrales o el toque de queda. Lo tendrá que decidir el Supremo, pero desde luego como se lo plantee, lo que sí tengo claro es que nos metemos en un problema gravísimo, porque una vez que se plantea la cuestión de inconstitucionalidad, el procedimiento queda suspendido y la comunidad autónoma se queda directamente en la anomia, es decir, sin posibilidad ninguna de tomar medidas para atender un riesgo que yo creo que además, si me lo permite, sí. en mes y medio podemos estar resolviéndolo. Y si tuviésemos una leal oposición y un gobierno decidido, lo razonable hubiese sido prorrogar el estado de alarma hasta la mitad del mes de junio, donde el índice de vacunación hubiese sido muy alto y a partir de entonces volver a la normalidad, que evidentemente un estado de excepción no puede estar declarado permanentemente y que lo que al final los ciudadanos tenemos que tener como premio es que recuperamos la normalidad constitucional. Una leal oposición y un gobierno decidido. Nada menos. Nada menos. Fernando Álvarez Osorio, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, como siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Un abrazo. Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Pepa Bueno. A esta hora se incorporan a Hora 25 los oyentes que han estado en Carrusel siguiendo el Arsenal Villarreal y están aquí.
con nosotros, con los de Hora 25, repasando ya lo que ha dado de sí informativamente este día. Estábamos hablando justo antes de las 11 de la noche del estado de alarma que decae este domingo y qué pasa con las comunidades autónomas. El profesor Álvarez Osorio, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, dice que lástima. Si este país tuviera una leal oposición y un gobierno decidido, se podía haber prolongado el estado de alarma un mes más, un poco más, hasta que tuviéramos una población vacunada en una cifra suficientemente significativa para que luego ya decayera. Como no es así, pues estábamos repasando las facilidades o dificultades que tiene ese decreto que ha aprobado el Gobierno, que remite al Tribunal Supremo, y cómo las comunidades ahora van a tener que recurrir cada una primero a los jueces de su comunidad autónoma y después, si no están de acuerdo, al alto tribunal. Miguel Sebastián, ¿estamos haciendo una bola de nieve que a partir del lunes vamos a descubrir que aquí no hay tanto lío? ¿O realmente crees que vamos a encontrarnos en una situación caótica? Yo es que no lo entiendo, o sea, ya me conocéis y lo he defendido varias veces en este programa. No entiendo por qué esta negativa a prorrogar el estado de alarma, porque el estado de alarma no te obliga a nada. Tú puedes tener estado de alarma y si las comunidades autónomas quieren moverte libremente de comunidad autónoma a comunidad autónoma, no te obliga a estar en confinamiento perimetral, le faculta a la comunidad autónoma, en caso de que lo necesite, que ojalá no se necesite, tomar esas medidas, pero no te obliga, ¿no? Y lo mismo con el toque de queda. Por tanto, yo creo que es un error que decaiga y que nos metemos en un lío, porque ¿no? Judicializamos la política sanitaria. Yo creo que eso es un error y va a haber muchísimo lío, ¿no? Pero bueno, ojalá las cosas vayan bien, como están yendo aparentemente, tanto en vacunación como en incidencia, y no se monte una situación complicada. Si no, vamos a ver lo que pasa, si se relaja el confinamiento perimetral y empieza a empeorar gravemente los sitios que ahora van fenomenal, como es la Comunidad Valenciana, como es Murcia, como es Galicia, y aquello se empieza a disparar por la llegada, digamos, de los visitantes de zonas con incidencia alta y entonces a ver lo que pasa, ¿no? Ojalá no ocurra, pero desde luego existe ese riesgo. Cristina, ¿qué nos pasa aquí? ¿Que tropezamos con el procedimiento siempre? Bueno, pues que en democracia sabéis que se dice eso de que las formas conforman, ¿no? O sea, que los procedimientos son mucho más que procedimientos, son planteamientos políticos de fondo. Y entonces, pues efectivamente lo que debería ser una decisión política yo creo que de sentido común, ¿no? Es decir, bueno, parece que la vacunación está tomando ya buena velocidad, parece que ya se va aplanando la curva, parece que la situación se empieza a controlar, pues bueno, prolonguemos 15 días o como mucho un mes hasta que lo tengamos más o menos controlado. Eso que parece que es mera sensatez, sin embargo, efectivamente tiene unos problemas políticos tremendos que llegan a incapacitarlo. Por lo tanto, si efectivamente llegamos a estar en esto que se comentaba antes, ¿no? De haber pasado de un estado de alarma a un estado judicial, será por dejación de funciones de la política y por dejación de funciones de los que tienen que llegar a acuerdos. Porque efectivamente aquí hace falta un gobierno valiente y una oposición responsable, pero que a nadie se le olvide que la primera responsabilidad de gobernar y de tomar decisiones de gobierno es de quien gobierna. Esto parece una perogrullada, pero a veces se nos olvida, ¿eh? Sí, pero yo creo que en este caso a quien hay que pedir cuentas es a quien ha impedido todo el rato la prórroga de los estados de alarma. Es decir, las comunidades autónomas gobernadas por líderes del PP deberían haber pedido a su líder, al señor Casado, que pactase con el gobierno, ofreciese su apoyo a una ampliación del estado, una prórroga del estado de alarma, con las condiciones que fueren. Pero no lo han hecho. Es decir, entonces el gobierno se ha encontrado ante una situación verdaderamente de secuestro, porque es decir, quizá convendría alargarlo, pero si lo hago los mismos, atendiendo a algunos de los que me los piden, no solo del PP, también está pues en este caso la Comunidad Vasca y otras, pero algunas del PP. Entonces, si lo hago atendiendo a sus deseos,
digamos, lo que van es a correrme a gorrazos en el Congreso, pues que se lo arreglen ellos, ¿no? Ya, es decir, claro, pero hace una semana Xavi emplazaba a las comunidades autónomas a que dirigieran a sus dirigentes políticos de ámbito estatal, defiende esto en el Congreso, ¿no? Tú los emplazabas, ha pasado una semana y ni caso te han hecho. Y nada, Xavi. no me han hecho caso, pero no pasa nada. También les voy a brindar otra idea que pueden emplear, que en vez de hacer tanta jeremiada, ¿no? Que es pedir digamos, que se establezca un estado de alarma circunscrito a su propia comunidad autónoma y que, digamos, eso digamos, se le pide al gobierno y se tramita en el Congreso, y eso es perfectamente legítimo y posible. Entonces, bueno, pero esa posibilidad está encima de la mesa. Lo que pasa es que se sentirán estigmatizados por tener más... Pues si estigmatizados es porque tienen las UCIs... los que tienen, digamos, conciencia, en este caso el Lehendakari, pues estigmatizado ya lo está, porque tienen las UCIs, digamos, a reventar. Los que tienen un poquito menos de conciencia, como en el caso de Madrid, pues les importa poco, porque a ellos lo que les importa es tener las terrazas llenas. Les cuesta, lo de las UCIs les importa un poquito menos, ¿no? Importan las terrazas, que así es como se ganan las elecciones, en las terrazas, porque hay más gente en las terrazas que en las UCIs. Entonces esa es la dinámica, pero puede hacerse, hay salidas, y el Tribunal Supremo, por favor, que no sea tan... Que no maree. Tan pejiguero. El Tribunal Supremo es el organismo unificador de la doctrina jurídica cuando hay discrepancias entre los tribunales superiores, punto pelota. Y lo demás, pues que diga lo que tenga que decir y que no haga informes que no son informes, y que los organismos actúan según sus normas. Y esto de los informes que no son informes, yo no entiendo nada. Vamos a avanzar porque tenemos un último asunto que quiero plantearos, la posibilidad de que exista un mecanismo de pago por el uso de las carreteras españolas, una especie de peaje. Bueno, es un asunto que no ha dejado a nadie indiferente en las últimas horas. La propuesta del Gobierno va en el plan de recuperación que ha remitido a Bruselas. Anoche el secretario de Estado de Transportes nos insistía aquí en Hora 25 que solo se implementará si hay consenso social y político. En principio, y según les viene contando hoy la SER, se trataría de cobrar 1 céntimo por kilómetro recorrido y, como les digo, con aluvión de opiniones durante todo el día. Óscar García, buenas noches. Hola Pepa, buenas noches. El Partido Popular, por ejemplo, sí ha anunciado que presentará en el Congreso una batería de medidas para tratar de frenar esta y otras subidas de impuestos. El PP pide a Sánchez que redujera su gobierno, su número de altos cargos, su número de secretarios de Estado y el dinero destinado a la publicidad institucional. Como explicaba esta mañana en Antena 3 Teodoro García Egea, más explícito sobre lo que le parece a este partido la medida ha sido el número 2 de los populares en Andalucía, Tony Martín. Es un atraco fiscal sin precedentes. El reguero de calificativos durante el día no ha cesado. Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León. Es una medida absolutamente perjudicial para una comunidad como la nuestra, que tiene 94.000 kilómetros cuadrados. Desde Cataluña, Damià Calvet, conseller del Territorio y Sostenibilidad, cree que és una resposta que va tard i malament. El Gobierno de Murcia también ha expresado su desacuerdo con esta medida porque dice que perjudica seriamente a las regiones periféricas, igual que Galicia, cuya consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez, reclama más diálogo. Porque temos conferencias sectoriais coas comunidades autónomas únicamente para sacarnos fotos. Pero la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, pide paciencia. Se tendrá que poner en marcha no ahora, sino cuando la recuperación económica ya sea una realidad. E insiste en que la fecha fijada para la entrada en vigor de esta medida puede ser orientativa. El pago por el uso de distintas carreteras del Estado no es una idea nueva. Ya se aplica en nuestro entorno, aunque no existe un único modelo. Rafa Panadero, buenas noches. Buenas noches. La verdad es que en casi todos los países de la Unión hay algún sistema de pago. Solo los bálticos y Luxemburgo son totalmente gratuitos. El caso más llamativo entre nuestros vecinos es el de Suiza. Cualquiera que haya viajado a este país sabe lo que es la vignette, esa pegatina que tienes que poner en el parabrisas para entrar al país con el coche. Pagas para poder circular durante todo un año, pero tienes que pagar por todo ese año, aunque solo estés por allí de paso, algo así como tarifa plana. Ese mismo modelo, pero sin la tarifa plana, es decir, pagando por semanas o por meses, lo aplican también en Austria, en Hungría, en Chequia o en Eslovaquia.
Fuera de estos ejemplos, el de Portugal quizás sea el caso que puede sonar más parecido a lo que puede que nos llegue ahora a España. Allí ya funcionaba el sistema de autopistas de peaje, pero desde 2011, en tiempos de la Troika, se incorporó además el pago para las autovías, que antes no eran de pago. Se paga allí por kilómetro recorrido y se hace de forma electrónica. La matrícula está asociada a una cuenta bancaria. En Italia también es difícil conducir sin pagar, por lo menos en la red principal, incluyendo autovías. El sistema de cobro está privatizado y los conductores italianos se quejan de que el dinero que se dejan ahí pues no se nota después en la calidad de las carreteras. En Francia el modelo actual es parecido al de España, se paga por casi todas las autopistas. Cruzar el país puede suponer unos 100 euros de peajes, mientras que en Alemania, por último, pues en principio el sistema es gratuito, aunque sí que hay que pagar por pasar por algunos túneles o algunos puentes, y además existe un impuesto anual específico para el mantenimiento de las carreteras. La medida, además de un objetivo recaudatorio, mantenimiento, pretende incentivar también medios de transporte lo más limpios posible, nos explicaba anoche el secretario de Estado. ¿Hay que cobrar por el uso de estas infraestructuras, Cristina? Yo creo que hay que situar el debate bien y en su sitio. Y el problema de cuando alguien quiere poner en marcha una medida que intuye que va a ser impopular, que sabe que va a ser impopular, es que lo esconda, que lo oculte, que no acabe de lanzarlo a la opinión pública, porque entonces el debate te lo hacen otros, ¿no? España es, yo creo que hay datos que hay que recordar, ¿no? Además de los que nos comentaban los compañeros, España es el país con la red de autopistas y autovías más largas de la Unión Europea y el tercero del mundo, por detrás de Estados Unidos y de Japón. En estos momentos los presupuestos generales del Estado financian un déficit de mantenimiento de 8.000 millones de euros anuales. 8.000 millones de euros que se utilizan en ese mantenimiento de esas redes de autovías y de autopistas en detrimento de otras cosas, lógicamente, ¿no? Si se pagan unas cosas no se pueden pagar otras. Y me gustaría llamar la atención sobre un dato que probablemente no está muy presente en estos debates, ¿no? Y es que, según cuentan los expertos en movilidad, aproximadamente el 50% de la población española no tiene ni coche propio ni carnet de conducir. Y no solamente eso, sino que este sector de la población, que es el que a priori hace más uso de los transportes públicos, de los autobuses, metros, trenes, etcétera, etcétera, están pagando directamente por su uso en torno al 50% del coste del servicio. Entonces yo creo que es un debate que hay que plantear en términos de justicia social y de justicia territorial. ¿Cuál es el problema? Pues que todos los modelos matemáticos nos dicen que van a gravar de forma muy especial no tanto a las rentas más bajas, que esos probablemente tienen más dificultad, incluso en esos momentos ya en tener coche y desde luego en utilizarlo para viajar, sino sobre todo a clases medias, a rentas medias. Y sabemos que las clases medias vienen ya de estar castigadas por la crisis anterior, y en cierta medida son los que sostienen en muchos niveles la estabilidad de un sistema político y de una democracia como la nuestra, ¿no? Entonces yo creo que hay que abordar el debate planteando cuánto nos está costando mantener esas redes que, insisto, son de las mayores del mundo, y qué se podría hacer con ese dinero, en primer lugar. En segundo lugar, explicar de cuánto estamos hablando, porque ojo, que aquí se empiezan a hablar de impuestos, esto es un debate muy habitual, ¿no? Cuando se habla del impuesto al diésel, por ejemplo, cuando se habla de esto, de otro tipo de impuestos, sobre todo aquellos que tienen siempre un carácter ambiental, ¿no? Hablamos de impuestos y ponemos el grito en el cielo, cuando luego aterrizamos a lo que puede suponer eso a un bolsillo, a una familia, a una renta anualmente, pues hay veces que nos sorprendemos, ¿no? Entonces hay que concretar cuánto supone y qué se va a hacer con ese dinero. Yo creo que es muy importante, en esto que hablamos siempre de que hace falta en España un proceso de alfabetización, creo yo, porque tenemos un nivel de cultura fiscal muy bajito, ¿no? Y tenemos que ir alfabetizándonos todos a ese nivel. Hay que poner el énfasis en lo que saca, lo que el Estado recauda y lo que va a hacer con ello. Creo que eso es importante. Cristina, pero sí o no. Dime, Xavi, dime. ¿Sí o no? ¿Sí o no qué? ¿Sí o no al impuesto? Yo creo que he argumentado porque sí. Ahora bien, un impuesto que tenga en cuenta las diferencias territoriales, ¿no?, por un lado,
un impuesto que tenga en cuenta, por ejemplo, a los trabajadores que necesitan forzosamente utilizar estas vías para ir a trabajar todos los días, pero eso lo tenemos inventado, por ejemplo, en cuestiones del diésel para todo lo que son el mundo agrícola y el mundo profesional, ¿no? O sea, tampoco es tan complicado. Bueno, entonces, déjame mi posición decirte, sería, de entrada sí, pero con todos estos matices, ¿no? De justicia territorial, de justicia laboral, etcétera. A ver, ¿qué reclamaba? Si es 1 céntimo por kilómetro, ir de Madrid a Valencia costaría 3,5 euros. De Madrid a Barcelona o de Madrid a Cádiz, 6,40 euros. Y de Madrid a Coruña, casi 6 euros, 5,9. Por ejemplo, pues para saber de qué estamos hablando. Esos datos. Claro, Vale. eso es. Entonces, Pepa, a lo que tú decías, yo estoy de acuerdo con Cristina en que sí, pero no ahora. Es decir, efectivamente, los que dicen que esto es una broma y que es no sé qué, que hay que tal, que la voracidad del Estado, que no sé qué, que nos quieren freír a impuestos, esta cosa típica, dijéramos que en América ya lo han abandonado, a ver si lo abandonan ahora, y se lee en el último artículo de José María Aznar que alaba a Biden de una forma extraordinaria. Naturalmente no entra en su política fiscal, pero bueno, efectivamente son 8.000 millones el coste de mantenimiento de las autopistas. ¿Es lógico que lo pague los impuestos generales? ¿O es lógico que quien contamina paga? Sobre todo si quien contamina es la mitad de la población. Es lógico. ¿Es lógico que esto se haga ahora? Bueno, quizá es de aquellas cosas que cabría esperar a que se recupere la economía a los niveles de la prepandemia. Xavi, en principio es para que entre en principio es para que entre en vigor en el 2024. En el 24. Bueno, pero es que va con otros va con otros impuestos también, que se dice que bueno, que haremos que quizá que en 2024, pero consensuaremos, y va con unos cuantos más que están en la edición completa del plan de recuperación que conocimos aquí el miércoles, pero que en Bruselas ya se lo habían enviado el viernes pasado, con lo cual, dijéramos, los ciudadanos españoles parece que somos el segundo plato a la hora de enterarnos de los planes del gobierno, y que luego tiene una característica muy curiosa, porque todas esas medidas fiscales que están más o menos previstas y diseñadas, aunque sean ambiguamente, que unas el 23, hay algunas que son para el año 23, esta que quizás sería para el año 24, etcétera. La actualización del programa de estabilidad, que es ese programa que todos los meses de abril se envía a Bruselas diciendo vamos a orientar las finanzas públicas por aquí en los próximos... Ese plan dice claramente que se ha diseñado para todo el periodo hasta 2024 en ausencia de medidas fiscales, es decir, sin crear nuevos impuestos ni aumentar los impuestos, salvo los que ya están presupuestados, están incorporados al presupuesto de 2021, es decir, al presupuesto vigente para este año. Entonces, necesitaríamos que el Gobierno nos aclarase, digamos, si lo que vale es lo que dice el plan de recuperación o la actuación del programa de estabilidad, porque son dos programas oficiales del mismo Gobierno, enviados el mismo día a la Comisión Europea y con el mismo horizonte temporal. Y entonces no sabemos dónde está la verdad. Convendría mucho que nos lo aclarasen, porque esto es una confusión. El tema del cómo en los impuestos es tan importante como el qué, porque podemos ser partidarios, digamos, de una subida impositiva o de una creación de un impuesto como este. Podemos ser partidarios, pero es muy importante que el momento en que se aplique no lo convierta en una cosa más negativa que positiva. Venga, que me quedan pocos minutos, Miguel. Sí, vamos a ver, aquí hay un debate casi eterno sobre si se debe pagar o no por los servicios públicos, por el uso de los servicios públicos. Es decir, la sanidad y la educación son universales, entonces ahí no hay que pagar, porque son universales para todo el mundo y por tanto se pagan con los impuestos de todo el mundo.
Pero claro, las piscinas municipales también son públicas, pero eso sería injusto pagarlo con los impuestos de todo el mundo. Es lógico que pague las piscinas municipales el que usa la piscina municipal. Entonces, ¿qué hacemos con las carreteras, las vías de alta capacidad, que tienen un coste de mantenimiento que es más pequeño de lo que decir? Son 1.200 millones el óptimo, aunque ahora nos estamos gastando 850 millones. ¿Esto qué es justo que lo pague? ¿Lo pagan los usuarios o que lo paguen todos los españoles con sus presupuestos? Hombre, un poco haciendo la comparación con la piscina municipal, lo lógico es que lo pague el usuario. Ahora bien, claro, el problema es que hasta ahora no lo ha pagado. Entonces aquí tiene que haber una transición, porque si no habrá perdedores que se van a enfadar con razón y que van a hacer inviable la medida. Y lo peor que hay es hacer una medida y luego echarse para atrás. Eso es lo peor de lo peor. Entonces, por eso esto hay que sacarlo con consenso. Y a mí me gusta más que los peajes, me gusta cargarlo al impuesto sobre hidrocarburos, porque es otra forma de pagar el mantenimiento de las carreteras, que es como se hace en Estados Unidos, por cierto, 1 céntimo por litro. Con 1 céntimo por litro pagas el mantenimiento de las carreteras. Me parece más justo, incentiva el vehículo eléctrico, que para pequeñas distancias ya empieza a ser ya, digamos, rentable. Si usas sobre todo el coche más de 80 kilómetros al día, te sale rentable el coche eléctrico y, bueno, pues sería una forma de acelerar la transición ecológica. Ahora bien, esto hay que hacerlo por consenso. Y es que yo el primer documento que conozco de esto es de Ana Pastor del 2012. Entonces claro, no me puedo creer que ahora los del PP pongan el grito en el cielo. Es que os mando si queréis. Pues sí hay que hacerlo por consenso. Pues sí hay que hacerlo por consenso, Miguel. No, pero es que el documento lo hizo Ana Pastor en el año 2012, el gobierno del PP. El proyecto para pago por uso de las autovías, ¿no? Pero fijaros, por consenso que no tiene por qué ser necesariamente, mejor dicho, no tiene por qué ser solamente político. O sea, por un consenso con los territorios, con los sectores afectados, con los agentes sociales, claro. Entonces, igual y buscando la compensación de los perdedores. Siempre hay que buscar la compensación de los perdedores. Es claro, vamos a ver. Compensar a los perdedores. Justo, en transición ecológica en estos momentos se habla mucho de un concepto que yo creo que tenemos que profundizar mucho en él, que es el de transición justa, que se emplea para decir a aquellos sectores o aquellos territorios que se van a ver perjudicados y que van a ser los perdedores de esta transición, hay que apoyarles para ayudar a hacer esa transición y que sea viable. Es decir, hay que evitar los chalecos amarillos, por entendernos así a lo bestia, ¿no? Entonces, en este tipo de debates fiscales tenemos que actuar exactamente igual, con esos criterios de justicia, de transición justa. Lo que pasa es que para eso hay que sacar el debate y hay que liderar el debate. Hay que tomar la iniciativa. Claro, hay que tomar la iniciativa y no que te lo saquen de un plan que remites a Bruselas, porque entonces ya no lo gobiernas. ¿Con qué nos vamos, Aimar? Mira, tras unas semanas de tensión política extrema como las que hemos vivido, hoy hemos escuchado a una política llorar de emoción al despedirse de los que han sido sus adversarios. Isabel Bonich, hasta ahora la líder del PP valenciano, se va porque Casado ya no cuenta con ella. Hoy Bonich se ha despedido así de los portavoces del PSOE y de Compromís, Manolo Mata y Fran Ferri. Gracias, Fran, por todo. Gracias. Jamás pensé que con alguien de Compromís íbamos a tener tantísima afinidad en lo personal que no en lo político. Y gracias, Manolo. Mil gracias. Los aplausos de despedida a Isabel Bonich. Y para irnos, una constatación. El confinamiento de la primavera pasada no ha traído un baby boom. Estuvimos todos en casa, pero se ve que viendo pelis, porque según el INE, los nacimientos en el primer trimestre de este año han caído un 9% respecto al mismo periodo del año anterior. Pero Cristina, Xavi, Miguel, ¿qué habéis hecho? ¿Pero qué habéis hecho con vuestro tiempo durante este año, por el amor de Dios? ¿Qué habéis hecho? Nosotros igual no somos población espejo en estos casos. I'm going down, down, down there 4 in the morning. Most beautiful girl I have ever seen. Calm down, 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 my love is calling. Cristina Monge, Xavi Vidal Folk, Miguel Sebastián, un placer, buena semana. Buenas un abrazo. Noches. Hasta luego. Que descansen, volvemos mañana. Come over here with your Come over here with your Come over here with your
Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.